El frijol mexicano no necesita que nadie lo rescate porque nunca se fue completamente, pero lo que sí se fue son las formas específicas en que las madres mexicanas lo cocinaban cuando el presupuesto de la semana ya se había terminado y todavía faltaban días. El frijol de olla simple todo el mundo lo conoce. Lo que ya casi nadie recuerda son las 10 maneras en que esa madre convertía esa misma olla de frijoles en 10 comidas diferentes durante la semana, sin repetir el mismo plato 2 veces, sin desperdiciar ni el último sorbo del caldo, y sin que nadie en la mesa sintiera que estaba comiendo lo mismo que el día anterior. Esa creatividad silenciosa que no tenía nombre ni reconocimiento es lo que esta lista quiere recuperar antes de que desaparezca completamente. 1. Frijoles puercos con chorizo y jalapeño. Los frijoles puercos son la prueba más contundente de que el frijol refrito llevado al extremo de sus posibilidades produce algo completamente diferente al frijol refrito convencional, y que ese extremo es exactamente donde la madre mexicana sin dinero pero con ingenio siempre llegaba. Los frijoles negros o bayos se freían en manteca caliente hasta que la pasta borboteaba y oscurecía. El chorizo desbaratado se añadía y se freía junto con el frijol hasta que la grasa roja del chorizo se integraba completamente a la pasta haciendo imposible distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Y los jalapeños en rajas o en rodajas llegaban al final añadiendo ese picor específico del jalapeño que es diferente al del serrano. Más carnoso, más persistente, con una dulzura de fondo que el serrano no tiene. El queso manchego rallado que se fundía encima era el lujo pequeño que transformaba este platillo de solución de urgencia en algo que la familia pedía aunque hubiera dinero, y que hoy los restaurantes de cocina mexicana casual sirven como botana a 80 pesos cuando la madre que lo inventó lo hacía para que la cena de 5 personas costara lo que costaba el chorizo más barato del mercado. 2. Sopa tarasca de frijol con totopos. La sopa tarasca nació en la cocina purépecha de Michoacán como la manera más directa de convertir los frijoles de olla en una sopa que se sintiera como algo más elaborado sin necesitar ningún ingrediente adicional costoso. El frijol negro cocido con su caldo se licuaba con chile pasilla tostado y frito en manteca hasta obtener un líquido denso y oscuro de un color entre rojo y negro que al servirse en plato hondo parecía una preparación de horas cuando en realidad era el frijol de siempre transformado por el chile y la licuadora. Los totopos se freían en aceite hasta quedar completamente crujientes y se colocaban sobre la sopa justo antes de llevar el plato a la mesa, donde comenzaban a ablandarse de manera progresiva absorbiendo el caldo de frijol de manera que los primeros en comerse eran crujientes y los últimos ya suaves, dando a la sopa una variación de textura durante el transcurso de la comida que ningún otro ingrediente podría producir de la misma manera. La crema y el queso fresco que llegaban encima en cantidad modesta eran el toque final que la madre añadía cuando había algo de esos ingredientes en el refri, y sin ellos la sopa seguía siendo perfecta porque el frijol negro con chile pasilla ya era suficiente para sostener el plato. 3. Enfrijoladas de tortilla de maíz azul. Las enfrijoladas de maíz azul son la versión que en los estados del centro del país donde el maíz azul todavía se siembra en la milpa local convierte un platillo cotidiano en algo que tiene un carácter visual y un perfil de sabor completamente diferente al de las enfrijoladas convencionales. La salsa se hacía moliendo los frijoles negros con chile mulato tostado. Ese chile de sabor a chocolate amargo y pasa que en las enfrijoladas convencionales rara vez aparece porque es ligeramente más caro que el pasilla. Y esa salsa oscura y compleja se vertía sobre las tortillas de maíz azul que en la salsa de frijol perdían su color azul característico adquiriendo un tono gris verdoso que en el plato era hermoso de una manera que ninguna otra enfrijolada produce. La madre que hacía este platillo cuando no había dinero para otra cosa sabía que la combinación del maíz azul con el frijol negro y el chile mulato era más nutritiva que cualquier proteína animal que pudiera haber comprado con el mismo presupuesto. Aunque nunca lo expresara en esos términos porque en su cocina la nutrición no era un concepto sino una práctica cotidiana transmitida sin palabras. 4 frijoles charros sin carne, la versión honesta. Los frijoles charros que todos conocen llevan chorizo, tocino, jamón, chile, jitomate y cebolla, y son la versión de fiesta o de fin de semana cuando había algo de presupuesto. La versión que la madre hacía cuando no había dinero para ninguna de esas carnes era la que nadie documenta porque su nombre oficial no existe. Frijoles bayos o pintos cocidos con caldo, a los que se añadía jitomate asado aplastado con la mano directamente en la olla,
cebolla acitronada, chile serrano entero, epazote y una cucharada de manteca que hacía el trabajo que las carnes habrían hecho con su grasa propia. El resultado no era los frijoles charros completos, pero era algo que tenía suficiente de su carácter para que la familia los comiera sin extrañar lo que no estaba, porque el jitomate asado añadía el ahumado que el tocino normalmente aportaba, la manteca daba la grasa que el chorizo no había cedido, y el epazote completaba el sabor con esa nota herbal que en los frijoles charros de verdad siempre está aunque nadie la mencione en la receta. 5 tamales de frijol negro con hoja de epazote. Los tamales de frijol negro son los tamales más humildes y más olvidados de la familia del tamal mexicano, los que no aparecen en las listas de tamales especiales ni en los menús de las tamalerías de la ciudad, y que en los ranchos del centro y del sur del país eran los tamales del lunes y del martes cuando el frijol sobraba de la semana y había masa suficiente para aprovecharlos. La masa se preparaba con manteca y sal sin el lujo de la hoja de maíz de calidad que los tamales de fiesta requerían. El frijol negro machacado con sal y epazote picado finamente se extendía sobre la masa como relleno, y la hoja de maíz o de milpa seca que los envolvía era la que había disponible sin selección cuidadosa. Al vapor, esos tamales humildes producían algo que no tenía la suavidad ni la elaboración de los tamales de fiesta, pero que tenía el sabor del frijol negro con epazote concentrado por el vapor en un espacio pequeño, y que comido caliente con salsa verde de molcajete era exactamente suficiente para que nadie en la mesa necesitara nada más. Hoy estos tamales están prácticamente extintos porque la tamalería comercial no los vende y las familias que los hacían en casa los han ido abandonando a medida que el acceso al frijol de olla casero y a la masa de nixtamal fresco se complica en las cocinas urbanas modernas. 6. Caldillo de frijol con huevo y epazote. El caldillo de frijol es la preparación que más claramente demuestra la diferencia entre el frijol como guarnición y el frijol como protagonista. No es el frijol de olla que acompaña a otro platillo, sino el frijol con su caldo convertido en el plato principal, tomado en tazón hondo como sopa con todos los derechos de ser la comida completa del mediodía. El frijol negro de la olla se calentaba en su propio caldo añadiendo agua si era necesario para que quedara suficientemente caldoso, y el huevo se rompía directamente en ese caldo hirviente donde cuajaba en forma irregular. Sin la precisión del huevo escalfado de restaurante pero con toda la efectividad del método, dejando la yema líquida que al romperse con la cuchara se mezclaba con el caldo de frijol creando una emulsión espontánea de yema y caldo oscuro que era simultáneamente el condimento y la proteína adicional del plato. El epazote llegaba fresco al final, cuando el caldo ya estaba en el plato, para que su aceite esencial no se cocinara sino que simplemente se posara sobre el líquido caliente cediendo su aroma de manera inmediata. Este caldillo de frijol con huevo era la comida más rápida, más nutritiva y más económica que la cocina mexicana de escasez produjo, y su desaparición es la pérdida de una preparación que la ciencia nutricional moderna aprobaría sin reservas como una de las comidas más completas que se pueden hacer con menos de 20 pesos. 7. Frijoles negros con plátano macho frito. La combinación de frijol negro con plátano macho es una de esas coincidencias gastronómicas que parecen diseñadas pero que en realidad nacieron de la simple disponibilidad simultánea de dos ingredientes en las cocinas del sur y del sureste mexicano donde el plátano macho era tan cotidiano como el frijol. Los frijoles negros de olla se calentaban en su caldo hasta quedar caldosos. El plátano macho maduro se cortaba en rodajas y se freía en aceite hasta que caramelizaba por fuera y quedaba suave por dentro con esa dulzura natural concentrada que el plátano macho maduro tiene y que el verde nunca alcanza. Y esas rodajas doradas se incorporaban al caldo de frijol donde cedían su dulzura al líquido oscuro de manera que cada cucharada tenía el frijol negro con su tierra y su epazote y el plátano con su caramelo natural.